Muy buenos días, niños y niñas. Comenzamos una nueva semana entonces con nuevo aprendizaje. Y en esta oportunidad, de vuelta de esta semana de descanso que tuvimos, vamos a comenzar con la tercera unidad y se llama Chile en el siglo XX. ¿Cuál es el objetivo de este video principalmente? Es conocer los cambios vividos en el siglo XX. Partimos con esta imagen que algunos la pudieron ver en la clase que tuvimos el lunes. Y hablamos de esta clase privilegiada, la oligarquía, que es la clase alta, los ricos, y podemos ver su vestimenta, sus comodidades, ¿no? Que se ve en su ropa, el buen vestir. Esta es la clase privilegiada de Chile del comienzo del siglo XX. Y cuando hablamos del siglo XX, que es importante también dejarlo muy claro, hablamos de 1900 hasta 1999. La clase desprotegida, donde hay pobreza, hay hambre, hay frío, hay nostalgia, desigualdad social, es precisamente la clase obrera, la clase más pobre, la que vive hacinada, la que vive en condiciones de salud muy pobres, y eso no las tiene. Entonces podemos ver estas diferencias muy grandes. La oligarquía o la clase alta, la clase privilegiada, son muy pocos en Chile, pero la clase desprotegida, el pobre, son demasiados en Chile. Y eso va a generar cambios radicales desde el Estado hasta la misma sociedad. Pero quiero mostrarles esto, este como mapa que podemos ver acá, y vamos a ver solamente, lo voy a leer así muy rápidamente, que son los procesos que ocurrieron en Chile en este siglo XX. Y lo vamos a ver por colores, y esto es muy interesante porque lo vamos a ver con colores. De 1900 a 1920 se trabajó como gobierno, como Estado, el parlamentarismo. Más adelante lo vamos a conocer, ¿ya? Es la forma de gobernar de Chile en ese entonces. Y vemos que abajo del rojo tenemos el verde y estamos hablando de un modo de desarrollo hacia afuera, es decir, vamos a vender. Y de 1920 a 1970 vamos a hablar, 80, vamos a hablar del presidencialismo. Y acá también van a tener algunos cambios, por si acaso, porque ya no tenemos el modo de económico hacia afuera, sino que ya comenzamos con el hacia adentro. Nosotros empezamos a producir, nosotros empezamos a trabajar ya las industrias. Y acá vamos a ver algunos gobiernos. Vemos el color café, entonces abajo, de 1920 a 1938, es el gobierno de Arturo Alexandre y Palma, con sus periodos, em, intervalos, pero por lo general gobernó Arturo Alexandre y Palma. Después tenemos con el color rosado el gobierno de los radicales, de 1838 a 1952. Después tenemos el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, de 1952 a 1958. Después sigue el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, ¿ya? De 1958 al 64. Después, todo en este tiempo del presidencialismo, por si acaso. Después tenemos el 1964 al 70, que está el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y 1970 a 1973, el gobierno de Salvador Allende Grosse. Y de 1973 a 1959, 89, perdón, el gobierno militar, ya que no se reconoce como un gobierno porque no, de alguna otra forma hay una parte de la historia que no la reconoce como un gobierno, pues se impuso, pero sí gobernó durante todo ese tiempo. Impuesto o no impuesto, pero gobernó. Importante también tener ese concepto. Y por último, ya desde el 89 a la fecha tenemos un gobierno de concertación de partidos por la democracia que después cambia a un que duró todo ese tiempo hasta el 2000. Y después hubieron nuevas elecciones y todo lo demás. Ahora, en el caso del amarillo, que podemos ver, el modelo de economía es el neoliberal.
o sea, vamos a aceptar gente extranjera que invierta y como también gente chilena que pueda invertir y hacer negocios internos y externos, ya con una economía neoliberal que hasta el día de hoy la mantenemos. ¿Qué ocurre también en este siglo? En 1925 se renueva la Constitución. Después es la creación de Corfo. Después sigue el derecho de sufragio al femenino, a la mujer, en 1949. Después la Alianza por el Progreso, que va buscando siempre con este afán de ir avanzando. Y después tenemos en el año 1973 el golpe de Estado, ¿ya? La intervención de los militares en la política o en el Estado chileno. En 1980 se genera la Constitución, que es la que se espera cambiar pronto. Por último, tenemos en el año 89 la recuperación de la democracia. Hechos importantes que también ocurrieron en el siglo XX, pero en el mundo. En 1914, la Primera Guerra Mundial. En 1917, la Revolución Rusa. 1919, tenemos la fundación del partido nazi, de los que mataron a tantos judíos, de Adolfo Hitler. Después tenemos el Tratado de Versalles. En 1920, Mussolini funda el Partido Fascista Italiano, también súper autoritario, también a un estilo muy parecido al militar nazi, por si acaso. En 1930 la economía se va un poquito mejorando, se van mezclando entre Estados Unidos, China y algunos se unen para poder ir en contra de este nazi, de los alemanes que van tratando de todas formas de cortar algunas razas. 1945 comienza la Segunda Guerra Mundial, 1949 es la Revolución China, que se aparta de todo, después 1959 es la Revolución Cubana con Fidel Castro, 1961 el hombre en el espacio, ¿ya? Ya empieza a esta guerra de llegar al espacio, ¿no? Bueno, entre 1945 y 1990 tenemos la Guerra Fría, que es una guerra en la cual se va a hacer de todo para ir ganando posición económica y poderío también. En 1980, Irán, hay un quiebre y una guerra ahí. 1980 también es el fin de la Guerra Fría. Y en 1994 se crea el Internet y en 1997 se da la primera clonación de la oveja Dolly, muy famosa, de esta oveja que con el mismo cromosoma se crea otra Dolly idéntica. Y en el 2003, pero 2000 ya fin y a cabo, ya se reconoce el genoma humano, que es la identidad de cada uno de nosotros. Bueno, pero ¿por qué ver todo lo que pasa en el siglo XX y en realidad qué vamos a comprender, qué vamos a estudiar o qué vamos a conocer? ¿Qué es la cuestión social? ¿Qué es lo que ocurre en Chile que genera un cambio tan profundo precisamente en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro gobierno, en nuestra población? Bueno, ¿qué es la cuestión social? Es un conjunto de problemas que afectaron a los sectores populares a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX en Chile. ¿Cuáles eran estos problemas precisamente? Las largas jornadas, sin seguro contra enfermedades, ni contrato de trabajo, pago de remuneraciones con ficha, etcétera. Y estas fichas las vamos a asociar directamente a la salitrera. ¿Cuál es otro tipo de problema también que vivíamos? Problemas de vida, hacinamiento, es decir, mucha gente en una sola habitación, enfermedad infecciosa, desnutrición, alcoholismo, analfabetismo y muchas otras cosas más que ocurrieron en este tiempo y que genera un cambio, un revuelto, un movimiento muy importante en nuestro. Seguimos con las problemáticas. Las problemáticas de las viviendas y el hacinamiento. Cuartos redondos. ¿A qué se refería el cuarto redondo? Habitaciones sin luz y ventilación. O sea, eran paredes simplemente y una puerta. Se vivía en conventillos, cuartos seguidos a lo largo de una calle que sirve de un patio común
Al interior de cada cuarto habían 10 personas asignadas sin instalaciones básicas, es decir, no había agua, no había luz, no había alcantarillado, no había baño. Los rancheríos, conjunto de habitaciones construidos con material de desperdicio en terrenos alejados del centro de la ciudad, como las rucas, podríamos decir, ¿no? Que vemos a veces cuando bajamos a Iquique o en algunos lugares también de acá de Hospicio. También las epidemias, enfermedades y la malnutrición fueron causales de numerosas muertes, enfermedades y epidemias como la cólera, la viruela, la sífilis y el tifus. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la tasa de mortalidad infantil alcanzó el 30% en nuestro país. Las condiciones sanitarias no permitían vivir. Y bueno, las actividades entonces, desde la página 114 a la 117, escribe en tu cuaderno de actividades de la página 115, la pregunta solamente uno y 2, en la 117 la pregunta uno, 2 y 3, y la tercera actividad, escribir en tu cuaderno de historia la línea del tiempo del siglo XX chileno, que está entre la página 117 y las 116 y 117. Ya chicos, por favor quédense en casa, cuídense mucho y nos estamos viendo.